El Consejo de Ministros centró su análisis del mes de enero en la necesidad de revalorizar la ruralidad en Cuba, una propuesta aprobada por este órgano tras el debate sobre las acciones para fortalecer, diversificar y desarrollar la base productiva, estabilizar la fuerza de trabajo y mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el campo cubano. Varios integrantes del Consejo expusieron sus criterios. Los datos confirman un desplazamiento de la migración interna hacia las provincias que presentan mejores condiciones económicas, hacia los polos turísticos, hacia los lugares donde el desarrollo agropecuario es mejor, dígase Artemisa, por ejemplo, que recepciona mucha migración de otros territorios, o dígase los polos turísticos como Varadero, como Santa Marta, los lugares donde se ha trabajado. Por eso creo que es muy importante trabajar con las propuestas que se están presentando hoy, que ya fue llevada, por supuesto, al Buró Político, al Secretariado, y que permite entonces ir trabajando en líneas de acciones a corto, mediano plazo para ir dando solución a los problemas. En el caso de las comunicaciones, algo que nosotros hemos estado analizando con el Ministerio de Comunicaciones, hay que desarrollar estrategias específicas de accesos por radio, de quizás el wifi que tuvimos en algunos momentos en los parques, cómo podemos irlo desplazando para esta zona, para que tengan acceso los jóvenes en esta zona y la población en esta zona, porque no es posible tener la misma infraestructura que hay en las ciudades, en estos lugares, pero hay que ir buscando alternativas. De igual manera hay que hacerlo con el tema del agua, con el tema de otras. Yo creo que hay que elaborar estrategias específicas y utilizar variantes específicas para poder llegar a estos lugares gradualmente en correspondencia con la creación de empleo. Nosotros tenemos más de 4.000 escuelas, fundamentalmente primarias, en las zonas rurales, y del Plan Turquino más de 1.100 escuelas. Y realmente hay una situación que también se aborda sobre todo en el diagnóstico. Nosotros tenemos muchas escuelas, una cifra significativa de escuelas que cuentan con baterías, pero que hace mucho tiempo, incluso hemos realizado estos análisis con los compañeros de Copectel, que al no contar con las baterías, con los inversores, esos paneles solares, realmente ahí las escuelas, ni la computación, ni la televisión, y son análisis que hemos hecho, en determinados momentos hemos dado solución, pero en estos momentos tenemos una situación muy compleja. Por lo tanto, en lo que se refiere a ese tema, también hay que hablar de la sostenibilidad. Y lograr que la misma producción del campo y la misma incremento productivo logre también recuperar y transformar, porque hay ejemplos en lugares donde hay comunidades que ya se logran un nivel de producción por acciones que se han hecho, o por temas que se han aprobado, o por resultados que se han obtenido en la producción, y se transforman las viviendas de los trabajadores, la vivienda de los productores, el camino, los temas sociales ahí y demás. Para lograr de verdad consolidar estos sistemas alimentarios y los sistemas agroindustriales municipales que tienen que fungir como base para esta ley, es básico tener en cuenta este tema y lograr regresar más personas al campo. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, insistió en la importancia de que todos los organismos, en unidad con los gobiernos locales, se ocupen más de las zonas rurales ante la inestabilidad de la fuerza de trabajo y la emigración, sobre todo de los jóvenes, a la ciudad. Tenemos que ocuparnos más del campo cubano, del campesinado cubano, de la ruralidad en su amplio sentido de la palabra, y el Plan Turquino, que ha ido renaciendo, conducido por el compañero Tapia y apoyado por varios compañeros, tenemos que integrarlo con este programa que es mucho más amplio. En este particular, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mencionó que todavía el 20% de la población cubana habita en zonas rurales. Vive allí, dijo, una parte importante de nuestra identidad histórica y cultural. En este escenario rural es donde se desarrolla el sector primario de la economía cubana, que es todo lo que tiene que ver con las producciones que parten del aprovechamiento del suelo. Las producciones agropecuarias, forestales, una parte importante de la pesca. Por otra parte, es un sector que para que cumpla este papel debemos potenciar con tecnología, con investigación, con innovación, con capacitación y con formación de la fuerza de trabajo calificada. Díaz-Canel se refirió al imperativo de recuperar todo lo que la revolución ha hecho por el campo, en vivienda, educación, salud, cultura y servicios básicos.
En el proceso de la revolución, en el campo cubano se han desarrollado todo un grupo de programas y todo un grupo de proyectos de atención a las particularidades de ese escenario. Entonces lo primero que hay que hacer es recuperar todo lo que se ha desarrollado en la revolución con relación al campo. En todas las comunidades rurales hay una escuelita. En el campo hay consultorios médicos. En el campo hay un grupo de programas donde se atienden también problemáticas de la población. En el campo hay bodegas. En el campo hay círculos sociales. En el campo tenemos desarrollado el programa del deporte con entrenadores y profesores de educación física. En el campo tenemos trabajadores sociales. Entonces lo que vamos a revisar en qué estado está en cada comunidad, estas cosas. Y lo primero es restablecer eso. En la reunión se compartieron análisis acerca del proceso de discusión con los trabajadores del Plan de la Economía y el presupuesto del Estado para el 2023, iniciado el pasado día 15 y que debe concluir el próximo 30 de marzo. Este proceso, enfatizó Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, tiene que conducir a que los jefes propicien que el colectivo determine cuáles son sus potencialidades, sus capacidades productivas y la norma vigente, lo que debe permitir a la empresa incrementar y diversificar las ofertas. La posibilidad de que la gente tenga la capacidad de expresar sus ideas, no solo de escuchar cifras muchas veces tecnocráticas que no ilustran nada y en la práctica tampoco favorecen el debate de los asuntos que a nosotros nos interesa debatir. Y apreciamos a veces que el informe parte de lo que no tengo, del bloqueo, de la falta de liquidez, del déficit de combustible o de insumos de materia prima. Bueno, ya eso lo sabemos. Yo creo que el propósito de la discusión con los trabajadores es cómo nosotros, con la inteligencia colectiva, encontramos cómo vamos a encontrar vías para rebasar esos obstáculos. Como es habitual, el máximo órgano de gobierno dio continuidad al estado de cumplimiento de los proyectos con plantas forrajeras proteicas para el alimento animal y por consiguiente la producción de proteínas. Ante los discretos avances se hace necesario concentrar esfuerzos en los municipios a través de ASCUBA y el Ministerio de la Agricultura, así como fortalecer las fincas de semillas, para lo cual trascendió en la reunión, están creadas las condiciones en todos los territorios del país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.